El susurro tras la puerta. Sinopsis. En una antigua casa de campo, un grupo de amigos decide usar una ouija para contactar con el espíritu de un niño que, según la leyenda local, desapareció misteriosamente hace décadas. Lo que comienza como un juego se convierte en una pesadilla cuando la Planchette empieza a moverse sola, revelando secretos familiares, traiciones y un pasado oscuro que aún busca venganza. A medida que la tensión crece, los protagonistas deben enfrentarse a sus propios miedos y a la posibilidad de que han abierto una puerta que no podrán cerrar. Capítulo 1. La llegada. La carretera se extendía entre campos de trigo marchito y árboles desnudos, como si el paisaje mismo hubiera decidido guardar silencio ante la llegada del invierno. El auto avanzaba lento, sus faros apenas iluminando la niebla que se arremolinaba en la cuneta. Dentro, el ambiente era una mezcla de emoción y nerviosismo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían la misma inquietud, algo en esa casa vieja. Al final del camino, parecía esperarles. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Lucía, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Eso dice el GPS, respondió Sergio, mirando el móvil con desconfianza. Aunque dudo que Google Maps sepa de fantasmas. Una risa nerviosa recorrió el auto, pero se apagó rápido. Detrás, Paula y Marcos intercambiaron una mirada. Habían oído las historias. La casa de los Ortega, abandonada desde hacía más de 30 años, era famosa en el pueblo por la leyenda del niño desaparecido. Nadie recordaba su nombre, pero todos hablaban de sus risas en los pasillos, de puertas que se cerraban solas y de un susurro tras la puerta principal, como si el pasado no hubiera terminado de marcharse. El auto se detuvo frente a la verja oxidada. Más allá, la casa emergía de la niebla como un animal dormido, 2 pisos de piedra ennegrecida, ventanas rotas, la puerta principal medio desencajada. Un búho ululó a lo lejos, y el viento agitó las ramas secas, golpeando las paredes con dedos invisibles. ¿Listos?, preguntó Sergio, intentando sonar despreocupado. Más nos vale, dijo Paula, bajando del auto y ajustándose la bufanda. Si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos. Marcos sacó la mochila del maletero. Dentro, envuelta en una tela morada, estaba la ouija. Nadie sabía de dónde la había sacado, pero todos aceptaron su presencia como si fuera parte inevitable de la noche. Entraron en fila, alumbrándose con linternas. El suelo crujía bajo sus pasos, y el aire olía a polvo y humedad. En el vestíbulo, las sombras parecían moverse al ritmo de sus respiraciones. Subieron al salón, donde una mesa redonda esperaba bajo una lámpara desvencijada. Allí, desplegaron el tablero. ¿Alguien recuerda las reglas?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. No soltar la Planchette, dijo Marcos. No hacer preguntas personales. Y siempre despedirse. ¿Y si no quiere irse?, preguntó Paula en voz baja. Nadie respondió. Capítulo 2. El tablero. El salón, iluminado solo por la luz temblorosa de las velas, parecía haber perdido su forma habitual. Las sombras se alargaban y encogían al ritmo de las llamas, proyectando figuras imposibles sobre las paredes desconchadas. El aire estaba impregnado de un olor a madera húmeda y polvo antiguo, y cada respiración se sentía pesada, como si la casa misma los observara. Los amigos se acomodaron alrededor de la mesa, sentados en sillas desvencijadas que crujían bajo su peso. La ouija reposaba en el centro, su superficie de madera oscura tallada con letras gastadas por el tiempo. La Planchette, ovalada y ligera, parecía esperar el contacto de los dedos, como un animal dormido a punto de despertar. ¿Estáis seguros de que queréis hacerlo?, preguntó Lucía, lanzando una mirada nerviosa a sus amigos. Vamos, Lucía, replicó Marcos, forzando una sonrisa. Es solo un tablero. Si no pasa nada, al menos nos reímos un rato. Sergio asintió, aunque su voz tembló ligeramente al hablar. Además, todos hemos oído las historias, pero nadie ha visto nada realmente. Quizás sea el momento de desmentir la leyenda. Paula, sin embargo, no parecía convencida. Sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose en los rincones más oscuros. Había crecido escuchando las historias de la casa Ortega, y aunque nunca creyó del todo en ellas,
Esa noche sentía un peso extraño en el pecho. Si notamos algo raro, paramos, dijo finalmente, cruzando los brazos. Hecho, respondió Marcos, y extendió la mano para que todos colocaran sus dedos sobre la planchette. El contacto fue casi eléctrico. Un escalofrío recorrió el círculo y por un instante nadie se atrevió a hablar. Afuera, el viento golpeó la ventana con fuerza, haciendo que las velas parpadearan y las sombras danzaran aún más. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Sergio, su voz apenas un susurro. El silencio se prolongó, roto solo por el crujido de la casa y el latido acelerado de los corazones. La planchette no se movió. Paula soltó una risa nerviosa. ¿Ves? No pasa nada. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la planchette se deslizó suavemente hacia él. Sí. Los cuatro se miraron, incrédulos. ¿Quién ha sido?, preguntó Lucía, mirando a Marcos. No he sido yo, dijo él, levantando las manos. Lo juro. Paula apartó la mano, pero la planchette permaneció inmóvil. El ambiente en la sala se volvió más frío y una corriente de aire recorrió la habitación, apagando una de las velas. Esto no me gusta, murmuró Paula. Sergio, intentando recuperar el control, volvió a colocar sus dedos sobre la planchette. Si hay alguien aquí, ¿puedes decirnos tu nombre? La planchette tembló, como dudando, y luego empezó a moverse lentamente, señalando una letra tras otra, N. I. Ñ. O. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Lucía tragó saliva. ¿Eres el niño de la leyenda?, preguntó, apenas audible. La planchette giró en círculos, luego se detuvo en sí. Afuera, el viento volvió a golpear la ventana, pero esta vez el sonido fue diferente, como si alguien o algo arañara el cristal. Paula se levantó de la mesa, incapaz de soportar la tensión. Esto es una locura, dijo, con la voz quebrada. Deberíamos parar. No, espera, insistió Marcos. Si de verdad hay alguien aquí, quizá podamos ayudarle. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Sergio, con la voz tensa. La planchette se movió una vez más rápido, M. I. R. A. ¿Mira qué?, preguntó Lucía. Un golpe seco resonó en la puerta del salón, haciéndolos saltar en sus asientos. Paula gritó, y Marcos se levantó de un salto, mirando hacia la puerta. ¿Habéis visto eso?, preguntó, con los ojos desorbitados. No hay nadie, dijo Sergio, intentando asomarse por la rendija, pero solo vio oscuridad. La tensión era insoportable. Paula se abrazó a sí misma, temblando. No deberíamos haber venido, murmuró. Tranquila, Paula, dijo Lucía, intentando sonar calmada. Si de verdad hay un espíritu, quizá solo quiere comunicarse. O quizá quiere algo más, replicó Paula, con lágrimas en los ojos. El frío en la sala aumentó de golpe. Todos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La planchette se movió una vez más, deletreando lentamente N. O. E. S. T. A con acento. N. S. O. L. O. S. No están solos, leyó Sergio en voz alta, y su voz se quebró. Las velas parpadearon violentamente, y una de ellas se apagó de golpe. El salón quedó sumido en una penumbra aún más densa. El susurro tras la puerta se hizo más fuerte, como si algo, o alguien, esperara su turno para entrar. Marcos se levantó y fue hacia la puerta, decidido a abrirla, pero Lucía lo detuvo. No lo hagas, dijo, su voz firme. No sabemos qué hay al otro lado. El grupo se miró, paralizado por el miedo y la incertidumbre. Afuera, el viento seguía aullando, y en el interior, la tensión crecía con cada segundo que pasaba. La ouija permanecía en el centro de la mesa, como una herida abierta, y todos sabían que lo que acababan de comenzar no sería fácil de detener. La noche apenas comenzaba, y la sensación de peligro era cada vez más real. Capítulo 3. El primer contacto. El silencio que siguió a la advertencia de Lucía fue casi insoportable.
El grupo permaneció inmóvil, con las manos aún posadas sobre la planchette, como si soltarla fuera a desatar algo peor. Afuera, el viento seguía golpeando las ventanas y las ramas de los árboles arañaban la fachada de la casa, como dedos invisibles buscando una grieta por donde entrar. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Paula, con la voz quebrada. Creo que debemos continuar, dijo Marcos, tratando de mantener la calma. Si realmente hay alguien aquí, tal vez quiera comunicarse. Lucía asintió, aunque su corazón latía con fuerza y sus dedos temblaban. Cerró los ojos un momento, respiró profundo y volvió a posar suavemente sus dedos sobre la planchette. ¿Puedes decirnos quién eres?, preguntó con voz firme. La planchette permaneció quieta durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, comenzó a moverse lentamente, señalando una letra tras otra: M, A, T, E, O. Los 4 amigos intercambiaron miradas sorprendidas. El nombre resonó en la habitación como un eco antiguo. Mateo, susurró Paula. ¿Ese es el nombre del niño desaparecido? Parece que sí, respondió Sergio, con el ceño fruncido. Pero, ¿qué quiere de nosotros? Vamos a preguntarle, dijo Marcos, con un tono que intentaba ser valiente pero que no lograba ocultar su nerviosismo. Mateo, ¿puedes decirnos qué te pasó? La planchette comenzó a moverse con mayor rapidez, deletreando palabras que helaban la sangre. T, R, A, C, I, O, N, P, A, D, R, E, S. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Lucía sintió que el aire se volvía más denso, como si la casa misma se cerrara a su alrededor. ¿Sus padres lo traicionaron?, preguntó Paula, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? La planchette se detuvo y luego se deslizó hacia la palabra adiós. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un golpe seco resonó en el piso superior. Todos se quedaron paralizados, con la respiración contenida. ¿Quién está ahí?, gritó Sergio, levantándose de un salto. Nadie respondió, pero el eco del golpe se repitió, seguido por un susurro apenas audible que parecía pronunciar un nombre. ¿Mateo?, preguntó Lucía, con voz temblorosa. La planchette se movió de nuevo, esta vez con una fuerza inusitada, deletreando V, E, N, G, A, N, Z, A. El frío en la habitación se intensificó y las velas parpadearon violentamente. Una sombra fugaz cruzó el pasillo y un suspiro helado recorrió el cuello de Paula. «Tenemos que salir de aquí», dijo ella, con urgencia. «Esto se está poniendo peligroso». Pero antes de que pudieran levantarse, la puerta del salón se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad apenas iluminada por las velas. «No podemos salir», dijo Marcos, golpeando la madera. «Está cerrada». El miedo se apoderó del grupo. La ouija seguía en la mesa, pero ahora parecía un objeto maldito, una puerta abierta a algo que no podían controlar. Lucía miró a sus amigos, buscando fuerzas donde no las tenía. «Debemos terminar la sesión», dijo con voz firme. «Tenemos que despedirnos». Todos colocaron las manos sobre la planchette, que se movió lentamente hacia la palabra adiós. Pero justo cuando parecía que la comunicación terminaba, un grito desgarrador emergió de las sombras, un sonido que no parecía humano ni vivo. Los 4 se miraron aterrados. El grito se repitió, más cerca, más desesperado. «¡Corre!», exclamó Sergio, tirando de la mano de Lucía. Sin pensarlo, comenzaron a correr hacia la puerta principal, que ahora parecía más una barrera infranqueable que una salida. Cada paso resonaba con ecos fantasmales, y la casa parecía cerrarse sobre ellos como una trampa. De repente, la puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío los empujó hacia el exterior. Caídos en el suelo, temblando, miraron hacia atrás. La casa parecía tranquila, pero en sus ventanas rotas, sombras fugaces se desvanecían. «Nunca más», dijo Paula, con lágrimas en los ojos. «Nunca más vuelvo a tocar ese tablero».
Pero Lucía sabía que algo los había seguido, algo que no se había despedido realmente. Algo que esperaba, paciente, tras la puerta. Capítulo 4. La sombra que sigue. La fría brisa de la madrugada les golpeaba el rostro mientras se alejaban de la casa. El silencio entre ellos era pesado, cargado de una mezcla de miedo, incredulidad y una extraña sensación de que algo invisible los acechaba. ¿Estamos realmente a salvo?, preguntó Paula, rompiendo el silencio con voz temblorosa. No lo sé, respondió Lucía, mirando hacia atrás, hacia la silueta oscura de la casa que se perdía entre la niebla. Siento que algo nos sigue. Sergio y Marcos intercambiaron miradas preocupadas, pero ninguno dijo nada. El recuerdo del grito desgarrador y la sensación de estar atrapados aún les helaba la sangre. Al llegar al pueblo, cada uno se fue a su casa en silencio, sin atreverse a hablar del tema más de lo necesario. Pero la experiencia no se quedó en esa noche. Poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Lucía fue la primera en notar que algo no estaba bien. En su apartamento, objetos se movían de lugar sin explicación, y a veces sentía una presencia fría detrás de ella. Una noche, al despertar, vio una sombra oscura en la esquina de su habitación, que desapareció cuando encendió la luz. Paula comenzó a tener pesadillas recurrentes con un niño de ojos vacíos que la llamaba por su nombre. En el trabajo, sentía que alguien la observaba y escuchaba susurros cuando estaba sola. Sergio y Marcos también experimentaban fenómenos inexplicables, ruidos en sus casas, luces que parpadeaban sin razón y una sensación constante de ser vigilados. Desesperados, decidieron reunirse de nuevo para hablar y buscar una solución. Lucía propuso contactar a un sacerdote del pueblo, conocido por sus conocimientos en lo oculto. El sacerdote los recibió con seriedad y les advirtió que la ouija no solo había abierto una puerta, sino que había invitado a una presencia que no se iría fácilmente. El niño Mateo está atrapado entre mundos, les explicó. Su alma está llena de dolor y rencor. Y ahora, vosotros sois parte de esa historia. Les recomendó realizar un ritual de purificación en la casa para cerrar definitivamente el contacto, pero les advirtió que el proceso sería peligroso y que debían estar preparados para enfrentar sus peores miedos. La noche del ritual, los 4 amigos regresaron a la casa de campo, armados con velas, incienso y las palabras del sacerdote. La casa parecía aún más oscura, y el aire estaba cargado de una energía opresiva. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones, la planchette comenzó a moverse sola, deletreando palabras de súplica y amenaza. Las paredes resonaban con gritos y lamentos, y la temperatura descendió hasta hacer visible el aliento de los presentes. En un momento culminante, una figura translúcida apareció frente a ellos, el niño Mateo, con ojos llenos de tristeza y furia. ¿Por qué me traéis de vuelta?, susurró con voz quebrada. ¿Por qué no me dejáis descansar? Lucía dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. No queremos hacerte daño, dijo. Solo queremos ayudarte a encontrar la paz. Poco a poco, la figura comenzó a desvanecerse y el ambiente se fue calmando. El sacerdote concluyó el ritual y un silencio profundo llenó la casa. Al salir, los 4 amigos sintieron que un peso se había levantado. Pero sabían que la experiencia los había cambiado para siempre. Capítulo 5. El peso del silencio. Los días posteriores al ritual fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque la atmósfera opresiva de la casa parecía haberse disipado, una sombra invisible persistía en sus vidas, un eco silencioso que se colaba en sus pensamientos y sueños. Lucía despertaba cada mañana con la sensación de que alguien la observaba, y en ocasiones encontraba la planchette sobre su mesa de noche, aunque estaba segura de haberla dejado en la casa. Paula, por su parte, luchaba contra pesadillas recurrentes donde el niño Mateo aparecía. Sus ojos vacíos y su voz susurrante llenaban la oscuridad de su habitación. Sergio y Marcos intentaban retomar su rutina, pero los fenómenos inexplicables no cesaban, ruidos en la noche, luces que parpadeaban sin razón y una sensación constante de presencia. La experiencia los había marcado profundamente, y la incertidumbre sobre lo que realmente habían liberado los atormentaba. Una tarde, decidieron reunirse en la casa de Lucía para hablar y buscar respuestas.
La conversación giró en torno a sus miedos y la necesidad de comprender lo ocurrido. «No podemos vivir así», dijo Lucía, con la voz firme. «Necesitamos entender qué es lo que realmente pasó esa noche». Paula asintió, con lágrimas en los ojos. «No solo fue un juego. Abrimos una puerta que no debimos abrir». Sergio sugirió buscar ayuda profesional, pero Lucía propuso investigar por su cuenta, recopilando toda la información posible sobre la familia Ortega y la leyenda de Mateo. Durante semanas, consultaron archivos, hablaron con vecinos y buscaron documentos antiguos. Descubrieron que Mateo había desaparecido en circunstancias misteriosas, y que rumores sobre conflictos familiares y traiciones circulaban en el pueblo desde entonces. Cada nueva pista alimentaba la sensación de que el niño no solo buscaba venganza, sino también justicia y redención. Una noche, mientras Lucía revisaba antiguos diarios, sintió una presencia detrás de ella. Al girar, vio una sombra fugaz que desapareció en la oscuridad. Una voz susurrante pronunció su nombre, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que el pasado no estaba muerto, y que el susurro tras la puerta seguía vivo, esperando ser escuchado. Capítulo 6. El encierro. La casa de campo, que había sido el escenario de su pesadilla, volvió a llamar a los 4 amigos. Esta vez no por curiosidad ni por un juego, sino por la necesidad urgente de cerrar definitivamente la puerta que habían abierto. Al llegar, la atmósfera era más opresiva que nunca. El aire estaba cargado de una energía densa, y las sombras parecían moverse con vida propia. La sensación de ser observados era constante, y cada paso resonaba como un eco en los pasillos vacíos. «No sé si podremos salir de aquí», susurró Paula, aferrándose al brazo de Lucía. «Tenemos que intentarlo», respondió Marcos, tratando de mantener la calma. «No podemos dejar que esto nos destruya». El grupo se reunió en el salón, rodeando la mesa donde descansaba la ouija. El tablero parecía absorber la oscuridad y la planchette brillaba con un resplandor inquietante. El sacerdote que los había ayudado antes llegó con ellos, preparado para realizar un ritual de cierre. Explicó que el espíritu de Mateo estaba atrapado, pero también había algo más, una sombra que se alimentaba del miedo y la desesperación. Mientras comenzaba el ritual, las paredes parecían susurrar, y una corriente helada recorrió la habitación. La planchette se movía sola, deletreando palabras de súplica y amenaza. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta. Los gritos y lamentos resonaron desde el piso superior, y una figura oscura apareció en el umbral de la puerta. «No podéis iros», vociferó la sombra. «Esta casa es mía». El grupo se aferró unos a otros, enfrentando el terror que los envolvía. La lucha por cerrar la puerta entre los mundos había comenzado, y solo uno de ellos podría salir sin heridas. Capítulo 7. La lucha invisible. La oscuridad se espesaba en la casa, como si la sombra que los amenazaba absorbiera toda la luz y esperanza. Los gritos y lamentos resonaban en los pasillos, mezclándose con el latido acelerado de sus corazones. El sacerdote, con voz firme, continuaba recitando las oraciones, intentando contener la fuerza que se manifestaba. «No podéis escapar», rugió la sombra, su voz un eco cavernoso que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. «Esta casa es mi reino, y vosotros sois intrusos». Lucía sintió que algo invisible la sujetaba, apretando sus pulmones y frenando su respiración. Intentó gritar, pero solo salió un susurro ahogado. Marcos y Sergio luchaban por liberarse de la presión invisible que los mantenía inmóviles, mientras Paula lloraba, aferrada a la mano de Lucía. El sacerdote alzó una cruz y un rosario, avanzando hacia la sombra con determinación. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te retires y dejes en paz a estos inocentes». La sombra se retorció, emitiendo un grito que sacudió las paredes y estremeció el suelo. Por un momento, la oscuridad pareció retroceder y un rayo de luz atravesó la habitación. Pero la batalla no había terminado. De repente, la figura oscura se lanzó hacia Marcos, quien cayó al suelo, incapaz de defenderse. Lucía y Paula corrieron a ayudarlo, mientras el sacerdote continuaba con sus oraciones, sudando y temblando bajo la presión de la fuerza maligna.
Tenemos que unirnos, gritó Lucía. Solo juntos podemos vencer esto. Los 4 amigos se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor de Marcos. Concentraron toda su energía en resistir, en mantener la fe y la esperanza. La sombra chilló, como si estuviera siendo quemada por una luz invisible, y lentamente comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un silencio pesado y denso. Cuando la luz volvió, la casa parecía más tranquila, aunque el cansancio y el miedo aún pesaban sobre ellos. Marcos, herido pero vivo, se incorporó con dificultad. «No sé cuánto más podré resistir», dijo con voz débil. «Esto es más grande de lo que imaginábamos». Lucía apretó los puños, decidida a no rendirse. «No dejaremos que esta sombra nos destruya. Vamos a cerrar esta puerta, cueste lo que cueste». Capítulo 8. El ritual final. La casa parecía contener la respiración mientras el grupo se preparaba para el ritual que, esperaban, pondría fin a la pesadilla que los había envuelto. El sacerdote, con su voz grave y pausada, explicaba cada paso, cada palabra que debían pronunciar para cerrar la puerta entre los mundos. «Este ritual no es solo una ceremonia», advirtió. «Es un enfrentamiento con lo desconocido. Debéis estar preparados para enfrentar vuestros miedos más profundos». Lucía sintió un nudo en el estómago, pero asintió con determinación. No había vuelta atrás. Paula, Sergio y Marcos compartían la misma mezcla de miedo y esperanza. Colocaron velas alrededor de la mesa, incienso que llenó el aire con un aroma penetrante, y comenzaron a recitar las oraciones que el sacerdote les había enseñado. La planchette reposaba en el centro, inerte pero cargada de una energía palpable. A medida que avanzaba el ritual, la temperatura descendió bruscamente. Las sombras en las paredes parecían alargarse y retorcerse, y un susurro apenas audible comenzó a llenar la habitación. «Mateo», murmuró Lucía. «Estamos aquí para ayudarte a encontrar la paz». La planchette comenzó a moverse, deletreando palabras que mezclaban súplica y furia. «No quiero irme». El sacerdote levantó la voz, ordenando a la presencia que se apartara, que dejara ir a los vivos. De repente, una figura translúcida apareció frente a ellos, el niño Mateo, con ojos llenos de tristeza y rabia. «¿Por qué me traéis de vuelta?», susurró con voz quebrada. «¿Por qué no me dejáis descansar?». Lucía dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «No queremos hacerte daño», dijo. «Solo queremos ayudarte a encontrar la paz». El niño miró a cada uno de ellos y por un momento la furia en sus ojos pareció ceder, dando paso a una profunda tristeza. «He estado atrapado en la oscuridad demasiado tiempo», dijo. «Pero tengo miedo de lo que hay más allá». El sacerdote continuó con las oraciones y poco a poco la figura comenzó a desvanecerse. La temperatura volvió a la normalidad y un silencio profundo llenó la casa. Cuando el ritual terminó, los 4 amigos se miraron, exhaustos pero aliviados. Sabían que habían cerrado una puerta peligrosa, pero también que la experiencia los había cambiado para siempre. Capítulo 9. El sacrificio. La calma que siguió al ritual fue efímera. Aunque la presencia de Mateo parecía haberse disipado, una sombra más oscura persistía, una fuerza que no se había rendido tan fácilmente. La casa, que había sido testigo de tanto dolor, parecía exigir un precio por haber perturbado su silencio. Los 4 amigos se reunieron nuevamente, conscientes de que algo debía hacerse para cerrar definitivamente la puerta entre los mundos. El sacerdote les explicó que, para sellar el portal, uno de ellos debía ofrecerse como vínculo, un sacrificio voluntario para equilibrar las energías y permitir que el espíritu de Mateo encontrara la paz. El aire se volvió denso, y el peso de la decisión cayó sobre ellos como una losa. Nadie quería hablar, pero todos sabían que la única forma de terminar con la pesadilla era aceptar ese sacrificio. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Yo, estoy dispuesta», dijo con voz firme. «No puedo permitir que esto destruya nuestras vidas». Paula la miró con lágrimas en los ojos. «No puedes hacerlo sola, Lucía. Somos un equipo». Marcos y Sergio asintieron, pero la realidad era ineludible. Uno de ellos debía quedarse atrás, convertirse en el guardián de la puerta para que los demás pudieran vivir en paz.
La noche del sacrificio, el grupo volvió a la casa. El ambiente era pesado, cargado de una energía que parecía absorber la luz. El sacerdote comenzó el ritual y Lucía se preparó para ofrecerse como vínculo. Mientras pronunciaba las palabras finales, una luz intensa llenó la habitación, y la figura de Mateo apareció una vez más. Sus ojos, esta vez, reflejaban gratitud y paz. «Gracias», susurró. «Ahora puedo descansar». Lucía sintió que su cuerpo se fundía con la luz y una calma profunda la envolvió. Los demás, con el corazón roto pero aliviados, vieron cómo la puerta se cerraba para siempre. Capítulo 10. El eco del silencio. El amanecer se filtraba tímidamente entre las ramas de los árboles, bañando la casa de campo con una luz dorada que parecía disipar las sombras de la noche. Pero para Sergio, Paula y Marcos, la sensación de alivio era agridulce. Lucía ya no estaba con ellos, y el precio que había pagado por la paz era un vacío imposible de llenar. El camino de regreso al pueblo fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos y recuerdos. La casa, ahora tranquila, parecía un lugar olvidado por el tiempo, pero en sus paredes quedaba grabado el eco de lo vivido. En los días que siguieron, la vida intentó retomar su curso, aunque nada volvió a ser igual. Sergio encontró en la escritura una forma de canalizar el trauma, plasmando en palabras la historia que habían vivido. Paula buscó consuelo en la naturaleza, tratando de encontrar paz en la belleza que contrastaba con la oscuridad que habían enfrentado. Marcos, por su parte, decidió estudiar el ocultismo, determinado a comprender y respetar los límites entre los mundos. Una noche, meses después, Paula recibió un mensaje inesperado en su móvil. Era una foto, la planchette de la ouija, sobre una mesa vacía, con la palabra gracias, escrita en la ventana de la casa, visible a través del cristal roto. Un escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez no fue de miedo, sino de comprensión. Sabía que, aunque la puerta se había cerrado, el eco de aquella noche seguiría resonando en sus vidas, recordándoles que hay misterios que no deben ser desafiados sin respeto y precaución. Porque, en el límite entre la vida y la muerte, entre la luz y la sombra, siempre hay un susurro esperando ser escuchado. Y a veces, ese susurro puede cambiarlo todo. Fin.